Bien, chicos de primer semestre, buenas tardes. Vamos a continuar con la materia de física. Vamos en esta hora a ver un nuevo bloque acerca de la comprensión del movimiento de los cuerpos a partir de las leyes de la dinámica de Newton. Bien, entonces, de acuerdo a las leyes de la dinámica, si nosotros queremos cambiar algo de lugar, por ejemplo, una cama, pues tenemos que empujarla, o si queremos que una bicicleta camine, pues tenemos que pedalear. Si deseamos meter un gol desde media cancha, pues hay que patear tan fuerte el balón para que llegue a la portería. Entonces, en todos esos casos o ejemplos que estoy poniendo, siempre que queremos, que deseemos que un cuerpo esté en movimiento, pues nosotros tenemos que aplicar fuerza, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las leyes de la dinámica de Newton, se refiere a relación a la fuerza, ya que las fuerzas, pues, es todo aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto y deformarlo. ¿Bien? Entonces, eh, fuerza, pues es todo aquello, es lo que está explicando, es todo aquello que puede estar en movimiento, pues siempre y cuando le apliquemos esa fuerza, ese empuje o ese arrastramiento. Y hay varios tipos de fuerzas, como es la gravitacional, la electromagnético, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. ¿Sí? Cuando hablamos de una fuerza gravitacional, pues es la fuerza de atracción, en este caso entre dos fuerzas gravitatorias como la Luna y el Sol, que estas a su vez causan las mareas en los océanos, en la Tierra. Si estamos hablando de una fuerza electromagnética, pues son las fuerzas magnéticas que se producen entre la interacción de cargas eléctricas, de acuerdo al movimiento. Por ejemplo, pues entre lo que es el rozón entre el cabello y el peine, pues se forma lo que es una energía, una fuerza electromagnética. Cuando hablamos de interacción entre partículas subatómicas, pues estamos hablando de una interacción nuclear fuerte, provocando una explosión en cadena. En este caso, un ejemplo muy común pues son las bombas atómicas. Y cuando es una interacción débil entre las partículas subatómicas, un ejemplo pues son por ejemplo los rayos X, que emplean una fuerza nuclear débil para pues diagnosticar alguna enfermedad, algún hueso roto, entre otras cosas. Bien, entonces eh, la interacción de fuerzas puede ser mediante a distancia o contacto, ¿sí? Cuando hablamos de distancia, pues es en este caso eh, la fuerza de atracción que ejercen los imanes para atraer a distancia los objetos metálicos, o cuando es una fuerza por contacto, pues se produce cuando al contacto se produce una fuerza, como por ejemplo cuando un futbolista patea un balón para meter gol. Entonces, de acuerdo a las leyes de Newton, ¿sí? De acuerdo a las leyes de Newton nos dice que la fuerza la fuerza tiene una relación entre lo que es la inercia y la acción y reacción, ¿sí? Pero ¿qué es la inercia? La inercia pues es la resistencia que representan los objetos a cambiar su estado de movimiento en reposo. Es decir, cuando por ejemplo, digamos que usted tiene un auto y que usted le aplica velocidad, aplica aceleración y que de repente usted choca con un poste o con un cactus. Entonces, lo que va a pasar es que ese poste va a detener esa fuerza del automóvil, pero la inercia es cuando usted sale disparado por el parabrisas. Entonces, sale disparando compartiendo la misma fuerza de la velocidad del auto.
eso se le conoce como inercia, o aun cuando usted choca y usted choca y tiene puesto el cinturón de seguridad, como quiera el auto pues va a tratar de hacer lo posible de derribar el poste con la velocidad que tenga, y esto debido a la inercia, ¿sí? La fuerza pues ya la conocemos, pues es la aceleración, el empuje, puede ser directamente proporcional, en contacto o a distancia. Y la acción y reacción, pues es toda fuerza de acción que le corresponde a, a un sentido. O sea, si aplicamos a una fuerza, ya sea para hacia arriba, pues va a ser una acción, va a ser una velocidad hacia arriba, ¿sí? Dependiendo del sentido que le demos. Bien, entonces para poder calcular la fuerza tenemos este siguiente formulario, donde la fuerza se mide en newtons y pues la fuerza tiene una relación con la masa y la aceleración, ¿sí? Por eso, para poder despejar, en este caso, que nos pidan la masa, pues utilizamos este triangulito, nada más en este caso que nos pidan la fuerza, pues es una multiplicación entre la masa y la aceleración. Cuando nos pidan la masa, pues es una división entre la fuerza y la aceleración. Pero cuando nos pidan la aceleración, pues es una división entre la fuerza y la masa. Bien. Otra cosa que tenemos que incluir, pues es el peso. El peso es una fuerza gravitatoria con un objeto grande sobre la Tierra que ejerce sobre otro, ¿sí? Ya es que erróneamente decimos que cuánto pesas o cuánto es nuestro peso, y el peso pues es una fuerza. Más bien, si queremos saber más bien cuánto somos en masa, hay que preguntar realmente cuánto es nuestra masa corporal. ¿Cuánto es nuestra masa corporal? Pues mi masa corporal es de tantos kilos o tantos gramos, ¿verdad? Entonces, pero erróneamente decimos cuánto pesas o cuál es tu peso, ¿no? El peso se refiere a la fuerza que ejerce sobre la dirección sobre la Tierra, y esa representa a través de una W, que esta tiene que ver con la segunda ley de Newton, y cuando estudiamos el peso, pues tiene que ver también una relación en la gravedad, y sabemos que la gravedad pues es una aceleración de caída. Esa se mide en metros por segundo cuadrado, y esa se puede calcular mediante estas fórmulas, donde el peso lo obtenemos por masa por gravedad. Bien, ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos, para que nos quede un poquito más claro. En este caso vamos a determinar la fuerza, que se necesita aplicar un auto de 800 kilos para que éste acelere a 4 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces vamos a poner como datos, primero nos pide una fuerza que no conocemos, ¿sí? Pero tenemos masa de cuántos, 800 kilos. Tenemos una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Entonces aplicamos la fórmula de la fuerza, que es masa por aceleración, y sustituimos los valores, que sería 800 de masa por la aceleración. Y esto es igual a 3200, ¿sí? kilogramos metro sobre segundo cuadrado, o igual también se puede traducir como igual a newtons, ¿sí?
Sabemos que la fuerza se mide en newtons. Bien, ejemplo número 2. Ejemplo número 2 se dice: el resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa vale a 40 kilos es de 85 newtons. ¿Cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? Bien, pues primero tenemos que ver los datos. Fuerza, 85 newtons. Y tenemos masa de 40 kilos. Tenemos lo que es aceleración, ¿sí? Que no conocemos. Entonces, en este caso nos van a pedir la aceleración, ¿sí? Entonces, como vimos la formulita del triángulo, cuando nos pida aceleración, pues es la división entre fuerza sobre masa. Y aceleración es igual a la fuerza, que son 85 newtons, sobre 40 kilos. Sobre 40 kilos. Y esto es igual. 85 entre 40 nos va a dar un total de 2.125 metros sobre segundo cuadrado. Bien, esa sería nuestra respuesta. Vamos con los siguientes ejemplos. ¿Sí? ¿Cuál es la masa de un cuerpo si al aplicarle una fuerza de 420 newtons adquiere una aceleración de 8.4 metros por segundo cuadrado? Bueno, pues tenemos los datos, que será nuestra fuerza de 420 newtons, y tenemos aceleración de 8.4 metros por segundo cuadrado, pero nos están pidiendo la masa que no conocemos. Entonces, la fórmula de la masa, hacemos el despeje, ¿sí? Si la fuerza es igual a masa por aceleración, la masa sería igual a fuerza entre aceleración, ¿sí? Sustituyendo los valores, tenemos que fuerza, que es 420, va a ser dividida entre la aceleración de 8.4 metros por segundo cuadrado, y tenemos un total de, en este caso, vamos a hacer una operación con la calculadora. Sería 420 entre 8.4 y son 50. 50 que en este caso estamos hablando de 50 kilogramos. Muy bien. kilogramos. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué fuerza debe ejercer el motor de un automóvil cuya masa es de 1500 kilos para aumentar su velocidad de 4.5 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora en 8 segundos? Ok, entonces, bueno, en este caso nos está pidiendo fuerza que no conocemos. Tenemos una masa de 1500 kilos. Tenemos una velocidad inicial de 4.5 kilómetros por hora.
tenemos una velocidad final de 40 kilómetros por hora y tenemos un tiempo de 8 segundos, ¿sí? Pero pues sencillamente pues nos está pidiendo fuerza que es igual a masa aceleración. Póngale que tenemos masa, pero nos va a faltar la aceleración, y la aceleración sabemos que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Bien, entonces para sacar la aceleración, ¿sí? Sabemos que, recuerden que la aceleración está a metros por segundo cuadrado, ¿sí? Metros por segundo cuadrado. Entonces, como aquí lo están manejando en kilómetros por hora, tenemos que hacer una conversión para convertirlo a, en lugar de kilómetros, que sean metros por segundo. Por ejemplo, si tenemos 4.5 kilómetros entre una hora, que son 60, en este caso 60 minutos, ¿cuánto sería? En este caso, si lo convierto en metros, serían, esto es igual a 4.500 metros sobre 60 por 60, pues son 3.600 segundos. Si hacemos la división, sería un total de 1.25 metros por segundo. Bien, ahora con el otro tengo 40 kilómetros sobre hora, que son 60 minutos. Que esto es igual, si lo convierto en metros, serían 40.000 metros sobre 3.600 segundos, que es lo que equivale a una hora. Y si hacemos la división, tendremos 11.11 metros sobre segundo. Entonces, ya teniendo estos datos, ahora sí aplicamos la fórmula de la aceleración, que sería aceleración es igual a velocidad final, que es 11.11 menos 1.25 sobre, ¿cuántos segundos? Sobre 8 segundos. Y esto es igual, si lo hacen, les tiene que dar, bueno, aquí sale 1.23 metros sobre segundo cuadrado. Ok, ya tenemos la aceleración. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la fuerza, que es masa, que son 1.500 kilos, por la aceleración, que es 1.23. Hacemos la multiplicación y les va a dar, en este caso sería 1.845 newtons. 1.845 newtons. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos la aceleración, pues nada más hay que sacar claramente, cuando nos dan kilómetros por hora, pues hay que convertirlos a metros por segundo. Bien, vamos con los siguientes ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Ya hablando acerca del peso, sí, tenemos como dato, determina el peso de una persona. Bien, pues vamos a ver el peso, que no sabemos. La masa, es una masa de 55 kilos.
Y la gravedad, obviamente, cuando estamos hablando de peso, tenemos que incluir la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Bien, según la fórmula del peso, es igual a la masa por gravedad. Y al sustituir, tenemos la siguiente manera: 55 por, en este caso, por 9.81, y nos da un total de 539.55. En este caso, el peso se mide en newtons también. Muy bien, facilito, ¿verdad? Ahora, el número 6. Determina la magnitud de la superficie normal de un objeto de 25 kilos que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. En este caso, vamos a encontrar lo que es, otra vez, el peso. No lo conocemos. Tenemos, en este caso, la masa de 25 kilos. Y tenemos una gravedad de 9.81. Bien, entonces usamos la fórmula del peso, que es masa por gravedad. Hacemos la sustitución multiplicando los 25 kilos por la gravedad. Y esto nos da un total de 245.25. En este caso, newtons. Bien, entonces de esa manera se resuelve estos ejemplos cuando incluimos ya el peso. Bien, entonces chicos, como actividad de esta semana van a realizar la actividad número 1 de este bloque. Van a leer detenidamente las indicaciones de los ejercicios, van a llenar los apartados y también van a resolver, van a mencionar algunas aportaciones que hizo Aristóteles, Galileo, Isaac Newton con relación al estudio de la fuerza. Van a poner el término de inercia, el concepto, y van a mencionar 5 ejemplos de fricción. ¿Cómo crees que se manifiesta? Ejemplos de fricción y de qué manera se manifiesta. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos fricción entre el peine y el cuero cabelludo. ¿Y qué es lo que provoca? Una estática. ¿Qué manifestación? Pues una estática. ¿O qué es lo que pasa cuando combinamos el peine con unos trocitos de papel? Pues los trocitos de papel se van con el peine, ¿verdad? Entonces, más o menos es un ejemplo, pero tienen que sacar otros 5 ejemplos con esta misma fricción. Pueden buscar en internet para investigar eso y van a resolver estos 4 problemas acerca de la fuerza y el peso. Bien, entonces chicos, esto sería todo para esta semana. Entonces no olviden entregarlo a tiempo para este 6 de noviembre. Chicos, entonces por mi parte sería todo. Si tienen dudas, ya saben, me pueden externar un mensaje claramente con anticipación, y ahorita en un momento les paso la presentación para que lo tengan en cuenta. Bien chicos, esto sería todo y nos escuchamos la próxima y hasta pronto.